Abra su Biblia ahí en Juan, téngalo ahí. Uno de los misterios revelados en la Biblia más extraordinarios que uno puede ver es el tema de los optativos, de los predestinados y de los perdidos. Quiero hablarle de eso porque es tremendo a la luz de la Biblia. Innegablemente es un tema inagotable porque cada uno de los optativos, predestinados y perdidos, cada uno de ellos tendría que tener un tema en sí, ¿verdad? Es mucho, yo lo voy a unir ahora, pero sí es extenso el tema, no es de un solo golpe, pues, pero hoy lo vamos a tratar de ver para que tenga usted un panorama de lo que es esto. Mire, a la luz de la Biblia, estos tres grupos de personas, de espíritus, mejor dicho, están caminando sobre la tierra, están pululando sobre este mundo. Le voy a explicar por eso cada uno de ellos a la luz de la Biblia para que usted pueda discernir, aunque hay otros pasajes paralelos que usted quizás después, mientras meditamos en la palabra, mientras la enseñamos, usted quizás si ha leído la Biblia, le van a venir flash a usted y usted va a poder ir a pasajes que le van a reconfirmar lo que usted quizás ha leído. Pero por ejemplo, primero los optativos. Vamos a tocar un poco de eso. Los optativos son un grupo de espíritus que estando en el cielo no se definieron en seguir a Cristo. Note que el trato de estos tres grupos, como para ir dándole base, el trato de estos tres grupos fue allá arriba, es decir, antes de nacer. Entre paréntesis, Dios es Dios de los espíritus, dice la Biblia, de toda carne. Leamos ese versículo o véalo usted después ahí en Números 16, 22. Dice que Dios es Dios de los espíritus de toda carne. Eso después lo ve si quiere usted para que no me pierda el hilo. Pero escute, anótelo si quiere. En otras palabras, antes de tomar un cuerpo, éramos solo espíritu solamente. Es decir, no teníamos un cuerpo como el que tenemos hoy, ¿verdad? Esto es impresionante entenderlo. Ahí lo confirma Números 16, 22. Lo tremendo es que los optativos fueron enviados a la tierra para darles una oportunidad de salvación al oír el evangelio. O sea, el optativo tiene la facultad de que si acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ya ahora revelado, hecho, entonces puede tener la oportunidad de salvarse. Leamos para ir entendiendo. Juan 17, 20 dice así: mas no ruego, Señor le habla a los apóstoles acá y dice, mas no ruego solo por estos, los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, oiga, por la palabra de ellos, ¿oyó? Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí en este versículo está la razón del por qué nosotros predicamos a Cristo. O sea, predicamos a Cristo para aquellos que están como espíritus optativos puedan ser salvos a través del mensaje de la palabra de Dios. Incluso los ministerios predestinados tienen la bendición de arrebatar a unos del fuego del infierno y a otros, dice la Biblia, hay que tener misericordia porque dudan. Mire qué tremendo. Leamos para entender también.
porque le voy a ir confirmando con versículos bíblicos para que usted pueda tener una buena amplitud. Judas capítulo 22 al 23, mire cómo dice, solo tiene un capítulo. Y tener misericordia de algunos que dudan. Oiga, qué tremendo esto. A otros dice, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Mire qué tremendo. ¿Oyó eso usted? Mire, es decir que nosotros vamos a tener la posibilidad de hasta del fuego. Es como que cuando uno evangeliza a alguien que va ya directo para el infierno, que es un optativo, nosotros a través de un mensaje, a través de una semilla, a través, hermano, de un momento quizás ya de muerte allí en el ministerio de la agonía, puede sacarlo porque iban ya directos para allá. ¿Ya leyó usted ese versículo que está ahí? Impresionante, ¿no? Cómo Dios le da la facultad a un hijo de él, un predestinado, para que pueda hacer eso. Entonces hay unos que tienen el privilegio de rescatar optativos. Dice arrebatarlos. En este caso arrebatamiento es tomarlos a la fuerza, ¿no? Sacarlos. Entonces esa es una de las razones del por qué fueron enviados los espíritus predestinados, salvos. Esa es la razón del por qué ellos predican, del por qué ellos hablan, del por qué ellos ministran a ese nivel. Porque los predestinados salvos, que el mundo, dice la Biblia, no merecía que fueran enviados a sufrir a la tierra. Otra versión dice, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Es decir, que de muchos de nosotros el mundo no era digno que estuviéramos predicándoles el evangelio. Así dice Hebreos capítulo 11, versículo 38. Mire, hermano, el mundo no era digno. ¿Por qué? Porque muchos de ellos murieron para poder así tratar de salvar a aquellos. Mire, el grupo de los predestinados salvos son el grupo de creyentes que fueron escogidos en espíritu antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo se les dio su programa, se les dio su plan, se les dio cómo debían de caminar. Incluso dice que Dios predestinó las obras para que ellos caminaran en ellas. En Efesios capítulo 1, y hay otros versículos, algún momento vamos a hablar solamente de la predestinación, pero hoy estamos hablando de estos tres. Le voy a soltar algunos versículos, pero hay muchos versículos innegablemente de que habla de la predestinación. Pero por ejemplo Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, oiga, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. ¿Oyó eso usted? Qué bárbaro, ¿no? Otra versión, la NBA, mire cómo dice esta versión de la Biblia. Dice, desde antes que formara el mundo, Dios nos escogió para que fuéramos suyos a través de Cristo y resolvió hacernos santos y sin falta ante su presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que ya de una vez. En otras palabras, este grupo de creyentes predestinados aceptó a Cristo en el cielo y ya vienen con una misión específica que ya se trazó en ese pasado eterno. Ya les hicieron su programa, es decir, vas a hacer esto, esto y esto y esto, vas a caminar por este lado, por este otro, y así te vas a desarrollar. Yo te voy a poner gente para que pases por ellas, y así. O sea, ya era un programa como Jonás, ¿verdad? Jonás ya había decidido de antemano, según lo que dice la Biblia, ir a Nínive. Él ya había hecho votos que era la ciudad en la cual él tenía que predicar.
Pero un día se le pelaron los cables, como estaba en la tierra, y en la tierra se le pelan los cables a uno. A veces pone de necio y no quiere hacer caso. Entonces dice Dios, bueno, no quieres hacer caso a la buena, pues vamos a llevarte a un lado para a ver si ahí el fuego te pule un ratito. Y lo llevan al fuego allá, usted sabe la historia. Es famosa la historia de Jonás. Y ahí va Jonás, todo hecho pedazos, todo hecho bolsa, todo, hermano, hasta enfermo iba, pero ahí iba a hacer la voluntad que ya había estado predeterminada por Dios. O sea, Dios ya lo había diseñado para que lo hiciera. Pero no quiso hacerlo en el tiempo que hubiera sido más fácil, una vía directa. No lo hizo, ok, papá. Pero como tu programa es este, aunque habían mejores que Jonás, pero Jonás ya tenía su programa. En la predestinación ya tienes tu programa de hacerlo. Es tremendo. Y mire cómo dice esto, porque el predestinado viene de esta forma, para que lo entiendan. Mire cómo viene un predestinado. Vamos a leerlo mejor y después le explico. Juan capítulo 1, vamos a leer desde el 12 para entender. Y el 3. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero mire quiénes son. Que no nacieron de sangre, oiga, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Oyó? O sea, estos nacieron por la planificación de Dios. Y Dios dijo, a este que nazca allá por el Chaco, el otro que nazca allá en tal país, el otro que nazca en esa familia disfuncional, todo hecho bolsa, toda destruida, pero ahí va a nacer ese. Y después ese va a ser testimonio para que toda la familia vea que yo puedo rescatar a alguien de cualquier hoyo cenagoso, y lo hacen nacer ahí. Otros nacen por acá, otros nacen por allá, pero no nace porque papá lo planificó o porque en una fornicación quizás nació, sino que Dios quiso enviarlo allí para que de esa manera pudiera salir y luego en el tiempo se diera cuenta que lo que, hermano, sucedió en ese momento fue que Dios quería que naciera ahí, porque a partir de ahí iba a empezar el curso de su programa. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Usted entiende lo que estoy hablando ahí? Ni de sangre, es decir, que no es que pusieron ahí, hermano, algo que se planificó, incluso hasta científicamente. Dios es el que manda el feto donde quiere que se reproduzca. Es impresionante ese versículo. Si usted lo entiende, ese versículo, hermano, muchos de los que estamos acá, ya, hermano, Dios diseñó. Por eso el amor de ese hombre o de esa mujer hacia Dios es algo extraordinario. No le pesa casi mucho lo que sucede en la tierra, porque tiene ya un amor directo y aparte es eterno. Es que eso es tremendo, hermano. Es como que es otra clase de amor que se mueve en esa persona, porque es un amor divino más que un amor humano, aunque lo tiene porque vive en la tierra. Pero cuando uno se da cuenta de eso que está aquí en ese versículo, que ese versículo es impresionante. No nacieron de voluntad de hombre ni de carne, sino de voluntad de Dios. Es como decir, este es mi feto. Wow. Como cuando vino Cristo, ¿no? Qué tremendo eso, ¿oyó? Estos son espíritus predestinados. Por eso dice Pablo también en Hebreos 12:9, que Dios es el Padre de nuestros espíritus. ¿Oyó? En cambio, Dios es, el primer versículo que le cité, es Dios dueño de los espíritus. Pero Pablo aquí dice, Dios es el Padre de nuestros espíritus. Como que cambia un poquito, ¿no? Lo impresionante es que estos espíritus predestinados en la caída o al venir al mundo
quedaron con amnesia espiritual. Por lo tanto, no recuerdas mucho del pasado eterno. Quizás a veces en sueños, ¿verdad? En intervenciones de visiones o algo, quizás Dios te da flash. O cuando tú lees la Biblia, cuando tú te empapas y te metes al fondo de la palabra, tú te das cuenta que hay algo que, hermano, te es asociable a tu espíritu. Y es como que te identifica en cierta manera, pero de repente se te va el flash, porque estás desprogramado, como un robot desprogramado. De repente lo programan y uno mira, ¡ala, qué tremendo! Mira todas bien claras las cosas. Pero luego bajas a la tierra y dices, Dios mío, qué bárbaro. Por eso Dios a veces le muestra la gloria, como a Moisés se la mostró allá 40 días y 40 noches. Y él dijo, Dios mío, qué tremendo esto acá. Y baja a la tierra a arruinarla toda, hermano, otra vez. Pedro, Juan y Jacob, llevados al monte de la transfiguración, estaban ahí en el monte de la transfiguración y vino la mente que tenían antes y pum, conocieron ahí a Moisés y a Elías. ¿Cómo los conocieron si no habían fotos? No habían videos como ahora. Porque les puso de nuevo los sentidos espirituales que tenían en ese pasado. Porque ya conocían a Moisés y a Elías. Que eso es tremendo cuando uno lo mira. Por eso, hermano, ellos se habían olvidado de la decisión que habían tomado en el cielo. Es decir, el predestinado ya ha tomado una decisión. Porque incluso, mire, dice la Biblia que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo ya había sido el sacrificio. Por lo tanto, ahí tenían que haber decidido estos espíritus que venían ya predestinados a una función. Lo más impresionante es que estos espíritus predestinados en la caída entonces quedaron desactivados. Por eso, hermano, se habían olvidado de la decisión. Lo más bello fue que cuando nos presentaron a Cristo, allí lo reconocimos. Allí reconocimos a Cristo y decimos, Dios mío, qué tremendo. Bueno, yo cuando era niño tenía esa experiencia en mi espíritu. Me estoy recordando que aunque vivía impíamente, ¿no? Desde los 10 años y medio que empecé a fumar marihuana, mire en dónde mi desprogramación, desde dónde empezó. Pero recuerdo yo que había mi prima, que ella era evangélica, medio así va, pero era evangélica. Era evangélica y siempre que me hablaba mi espíritu, oía. Y me quedaba quieto, oyéndola, y me llevaba, de vez en cuando me llevaba los domingos a la iglesia, así. Yo me iba a sentar y tenía un enorme respeto, pero un respeto que era loco, atravesado, lo que quiera, pero tenía un respeto a Dios impresionantemente. Mi espíritu como que me aplacaba. Y cuando fui creciendo, ¿verdad? 15, 16 años, porque a los 16 años y medio casi me convertí a Cristo. Recuerdo que en medio de fumar droga, en medio de ir a comprar droga, aparecían evangélicos así y nos miraban y decía, Cristo tiene la respuesta para ti. Yo me quedaba ahí y el otro me decía, venite. Y yo me quedaba oyendo porque la voz la oía en mi espíritu. Mi espíritu se apegaba a esa voz, como que esa voz la conocía mi espíritu. Y me quedaba ahí hasta que me jalaba el otro. Decía, no, hombre, deja de oír esto, venite, vamos. Ya me iba con el otro. Y yo le decía, sí, le decía, está bien. Le decía yo al que estaba predicando, oh, muy bueno, la verdad. Sí, deja, vamos, me decía otro. Y me llevaba, ¿vio? Lo que trato de decir es que el espíritu ya estaba como queriendo oír aquella voz que es irreconocible por el espíritu, porque en ese pasado eterno, en ese redil, dice Pedro, porque Pedro habla del redil, del pasado eterno, de que nosotros fuimos pastoreados por Cristo. Y allá nos pastorearon. Incluso la Biblia registra, ahora se me están viniendo muchos pasajes de esto. Ahora, o sea que la Biblia registra de que todo aquel que aprendió del Padre viene a mí. ¿Y cuándo usted aprendió del Padre? ¿No se acuerda? Yo no me acuerdo. Pero el Espíritu sí tiene almacenado
todo aquello. Y cuando oyes esa voz, entonces te asocia con ella. Lo bello fue que cuando nos presentaron a Cristo, allí la reconocimos. Por eso, hermano, dice la Biblia, las ovejas oyen la voz de su pastor, Cristo, ¿no? Y lo siguen. Por eso es que hubo un momento de activación y tú reconociste esa voz. Porque oíste la voz de tu pastor, dijiste, ya cuando era el tiempo diseñado por Dios para que empezara tu ministerio, para que empezara tu llamado, entonces ahí reconociste la voz. Porque muchos, por ejemplo, antes eran idólatras, otros querían ser monjas, otros querían ser sacerdotes con toda la carnalidad que tenían, etcétera, ¿no? Y muchos querían hacer otra cosa, pero de repente oyeron la voz en el tiempo y ahí fue. Incluso, mire, también Pablo, para poderle reconfirmar esto de la confirmación, de la predestinación, también Pablo habla del ministerio de la reconciliación. Mire cómo dice, y le explico después. Segunda de Corintios 5, 18. Mire lo que dice. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio que se le llama de reconciliación. Ahora la pregunta, ¿con quién usted se reconcilia? ¿Con quién se reconcilia uno, por ejemplo? Se reconcilia con alguien que usted ya ha conocido. Usted no puede reconciliarse con un extraño, ¿o no? Usted se reconcilia con alguien que ya conoció de antemano. ¿Por qué le digo esto? Porque reconciliar es volver a la amistad. Es decir, si alguien viene que tú conociste de mucho tiempo y estuvo mal contigo y dice, no, yo me quiero reconciliar con vos, es porque ya lo habías conocido. Por eso los predestinados tienen la tarea de predicar el evangelio a los optativos para que se reconcilien con Dios, para que puedan volver otra vuelta. Lo triste es que algunos hermanos de ellos se han reconciliado con Dios y han venido a Dios y han tenido la oportunidad, pero luego, hermano, se han vuelto otra vez. Por ejemplo, mire, dice Hebreos 10:39, me impactó que me lo dio en la mañana este versículo del Señor. Dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Oyó? Nosotros somos los que retroceden para perdición. Quiere decir, ¿quién puede retroceder? Un optativo. Pero nosotros no. Quiere decir, el optativo puede experimentar incluso al Espíritu Santo. Puede experimentar los dones. Puede experimentar la satisfacción de la unción. Pero en el tiempo puede volverse atrás. Por eso dice que no retroceden. ¿Por qué? Porque nosotros, truene, llueva o relampaguee, seguimos en el mismo estatus y en la misma convicción. Pero hay gente que no. Como es optativo, mire, los placeres de la vida o las circunstancias de la vida lo sacan. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Y eso es lo que pasa con ese tipo de personas. Lo más lindo es que cuando un predestinado termina su misión, su plan, su programa en la tierra, vuelve o regresa al lugar de donde salió. Es que eso es lo más tremendo y esa es la esperanza gloriosa, que si usted es un predestinado, usted no se va a ir de esta tierra hasta que cumpla lo que Dios ya determinó. Si Dios dice, por eso es que a veces está
hermanos, los predestinados, que se mueren, que no se mueren, que se mueren, que no se mueren, y están ahí y dicen, ¿por qué no se ha muerto este tipo que hace 20 años está delirando? Pero porque está predestinado a algo. Todavía no ha llegado el plan exacto para que esta gente se vaya de esta tierra. ¿Entiende usted? Porque hay algo que tiene que cumplir, por alguien tiene que pasar. Dios, mire, es tremendo porque a veces forma relajos y uno no los entiende, y de repente te encuentras en otro lugar donde te vas a encontrar con alguien que le vas a ayudar. Como, ¿quién iba a pensar en mi niñez que yo iba a estar acá, por ejemplo, en este país? Yo no me imaginaba, pero nada, o ir a Paraguay, o ir a Sudamérica, Centroamérica, a las provincias, a pasar por alguien. Y ese alguien ahora está firme, plantado, está bien discipulado. ¿Y quién lo saca del evangelio? Porque tenía que pasar el predestinado por ahí para poder ayudarlo. Y luego que termine, ya dicen allá en el libro, porque hay un libro allá de cada uno de nosotros, dice, bueno, señores, se le acabó ya el tiempo al predestinado. Este es su programa. ¡Hala, qué tremendo!, ¿no? Y hace Dios lo que Él quiere ahí. Y a uno parte y se cumple aquel salmo tremendo que dice así, en otra versión. Le voy a leer dos versiones, esta y otra. Dice así, versículo 23:6, Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Wow. Yo sí puedo decir eso, hermano. La misericordia y el bien sobre mi vida, ¿para qué le cuento? Me ha seguido toda la vida, hermano. Toda la vida su misericordia, como su misericordia es eterna, me ha seguido, hermano. Wow, cuando uno mira, Dios mío, dice, qué tremenda. ¿Cuántas veces me hubieras eliminado, Señor? Y nunca me has eliminado. Qué tremendo, ¿no? Qué cosa más impresionante cuando uno se pone a pensar en la bondad, en la misericordia, en el amor, en la tolerancia, en la paciencia que Dios ha tenido con nosotros, hermano. Tiene que ver algo realmente allí, impresionante a veces. Estaba yo ayer predicando la palabra, antes de predicar llega mi niño chiquito, ¿no? Y estaba yo adorando a Dios y me tocó y me dice, papá, amárrame los zapatos. Entonces yo cuando estaba amarrando, estaba en la presencia de Dios y amarrando los zapatos, ¿verdad?, de Él, me decía el Señor, así soy yo. Ustedes a veces interrumpen mi estado de tranquilidad, pero cuando ustedes tienen problemas tengo que bajar para ayudarles como un padre ayuda a su hijo. Es cierto, dije yo, de verdad. Adán y Eva interrumpieron el descanso de nuestro Padre para bajar. Y es verdad, digo, Dios mío, cuánto amor tiene Dios para con nosotros, que interrumpimos a veces cuando nosotros nos rebelamos, cuando estamos en peligro, cuando estamos en eso, el Padre viene y va, hermano. Y eso me enseñaba el Señor cuando le estaba amarrando los zapatos. Imagínense, sentía una presencia tan hermosa, decía, qué bárbaro, Señor, así soy yo, dice, así igualito soy yo. Porque otro dice, quítate de aquí, hombre, no es que estoy adorando a Dios, ¿verdad? Pero no, ahí el Señor me dio una lección maravillosa y sentí que muchas veces el Señor a nuestra vida nos ha abordado cuando nosotros, hermano, estamos desprogramados. El punto es hacerle caso en ese momento. Pero mire cómo dice, no le terminé este versículo, porque no era eso lo que iba a hablar, pero se me vino en este momento.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, dice una versión, moraré por largos días. Pero otra dice, y a la casa del Señor, otra posible lectura es, volveré a la casa de nuevo. Usted no va a volver a un lugar si usted no ha conocido antes ese lugar. Quiere decir que cuando vamos a volver a la casa, y cuando vayamos acercándonos, es que esa es la experiencia más bonita que uno va a tener. Cuando vayamos acercándonos, vamos a levantar nuestra vista y vamos a saber que en esa casa, en ese palacio, en ese reino, nosotros un día estuvimos. Y vamos a irnos acercando cuando nos den toda la memoria que perdimos. Y vamos a decir, Dios mío, es cierto, aquí estuve yo. Como aquellos sueños, ¿no?, que usted y yo tenemos, no sé si usted los tiene, yo los he tenido, de encontrarnos en ciudades en donde ya sabemos nosotros que ahí hemos caminado y que hemos estado. Y si no, aquí pasé yo, aquí he estado yo. Y luego hay otros que se repiten en el mismo mundo, en la misma ciudad. Y dice, Dios mío, aquí estuve yo, estuve haciendo una vida. Qué tremendo, ¿no? Porque nosotros volveremos ahí donde estuvimos. Mire, le voy a dar otro dato de los predestinados. La Biblia dice que nosotros somos embajadores en la tierra. Así, leamos para entender. 2 Corintios 5:20. Mire cómo dice. 2 Corintios 5:20. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios, oiga esto, óigalo bien, léalo bien con entendimiento. Repito, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Por medio de nosotros le está diciendo a los optativos, reconcíliense con Dios, busquen a Dios. ¿Oyó eso usted? Los embajadores de Cristo tienen la misión de rogarle a los optativos para que se reconcilien con Dios. Recuerde esto muy importante: un embajador es un delegado de un país, de una patria, que tiene una función específica en una tierra que no es la suya. Eso es un embajador. Y nosotros estamos como embajadores aquí en la tierra, cumpliendo una función celestial, una función que Él ya la determinó. Lo más bello es que cuando un embajador termina su función, regresa a su patria, regresa al lugar de donde fue enviado. Por eso el apóstol Pablo vuelve a ratificar en Efesios 6:20 esto que dice con respecto a los embajadores. Dice así, de esta manera: por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo de hablar. ¿Notó? Pablo reconoce que solo era una función predestinatoria la que cumplía acá, porque era un embajador de la patria celestial. Quiere decir que muchos de nosotros somos embajadores de la patria celestial, que estamos cumpliendo una función, hermano querido, para que así, de esa manera, muchos puedan adquirir, tomar eso que Dios ha puesto en nuestro corazón para que ellos se reconcilien con Dios. Por eso también dice otro versículo, hablando del apóstol Pablo: desde el vientre de mi madre me escogiste. Oyó Gálatas 1:15. Desde el vientre de mi madre, quiere decir que
Muchos han sido escogidos desde el vientre de la madre. Otros ya vienen predestinados, ¿verdad? Antes de nacer. Y otros fueron ya enviados directamente por Dios, que nacieran en cierta parte del mundo. Porque así es como dice la Biblia, hablando de Jeremías, por ejemplo, 1:5, si no me equivoco, dice claramente ahí que él fue escogido como profeta antes que naciera. Yo ya te había constituido. Wow. Juan el Bautista, predestinado también. Entonces, todo esto que hemos hablado confirma que hay optativos y predestinados. Ahora, aquí viene el otro punto más fuerte. Existe otro grupo que está caminando sobre la tierra y son los perdidos. Los perdidos son los tipo Judas, que ya vienen predestinados para hacer funciones malditas, negativas. Ya los predestinan allí. Ya vienen destinados, ¿verdad? Por eso dice Juan capítulo 17, para darle versículo, aunque hay otros innegablemente. Juan 17, versículo 12, dice así: cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿Oyó eso usted? Excepto el hijo de perdición. Si usted nota acá, los tipos Judas ya tienen su programa, su encomienda, para que se manifieste en el tiempo indicado por la palabra de Dios. Quiere decir, ya vienen a cumplir funciones negativas específicamente, malditas en toda la dimensión de la palabra. Aparte, al grupo de los perdidos son los que predican doctrinas de demonios y buscan sus propios deleites, porque lo hay. También la función de los perdidos es de confundir a los optativos para que su alma y su espíritu se pierda, porque ya son hijos directos de Satanás. Por ejemplo, Elimás, ese personaje que menciona Hechos capítulo 13. Mire, leamos un poquito de este personaje, de este Elimás. Hechos 13, dice el versículo 6 al 10. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío, oiga, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, hombre inteligente. Este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul, al optativo. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tu hijo del diablo, oiga, tu hijo del diablo, que está lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda la justicia, ¿no cesará de torcer los caminos rectos del Señor? ¿Oyó? Esta es la función de ellos, mire. Son los que tuercen los caminos del Señor. Este personaje era un hijo del diablo. Y otros que son mencionados, que ya le voy a mencionar otros que el Señor mencionó. Pero nota, por eso la gente debe de tener cuidado de no ser engañado por las religiones falsas, por las religiones sin sangre que dicen: todos somos hijos de Dios. Un momentito. Todos sí somos creación de Dios y Él es el Dios de los espíritus.
Pero no todos son hijos de Dios. Porque aquellos que le reciben les da derecho de ser hijos de Dios. Entonces tengamos cuidado con eso que se viene. No todos vengan, si todos son hijos de Dios no hay problema. Si usted adora al brujo, al hechicero, usted adora lo que sea, usted es hijo de Dios, todos van al mismo lugar. No, mentira. Eso no es verdad. También en este relato de Hechos 13 nos muestra que Pablo le estaba predicando el evangelio a un optativo, el procónsul Pablo Sergio. Entonces, los perdidos que vienen predestinados son aquellos que se deleitan haciendo las obras del diablo y tratan de torcer y confundir a los optativos. Ese es su plan. Mire, hay un versículo que se me vino también ahora, hablando de los perdidos, en Judas 4, hoy esta mañana, y dice así: muchos desde mucho antes están marcados para condenación. ¿Oyó? Ya están marcados allá, es decir, allá decidieron hacer eso. Entonces la función de los perdidos predestinados es torcer la verdad del evangelio de Cristo. Por eso hoy en este tiempo de confusión, en este tiempo de, hermano, de muchas cosas raras, muchos optativos que tuvieron la oportunidad de estar en un evangelio verdadero, puro, hermano, están volviéndose para atrás. Están, hermano, siendo confundidos porque le dieron su mente al enemigo. Y ahora muchos de ellos que profesaron a Cristo, que vieron milagros, que hablaron lengua, que probaron, porque así dice la Biblia, que probaron del don celestial, ahora están siendo reprobados, habiendo experimentado el poder de Dios, hermano. Entonces la función de los perdidos predestinados es torcer. Por eso le dijo el Señor a unos judíos, miren lo que le dijo en Juan capítulo 8, Juan 8, 43 al 44. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de todos los mentirosos. ¿Oyó? Esto quiere decir que el diablo tiene sus hijos trabajando dentro de, hermano, no solo de la iglesia en sí, sino en el mundo. Lo tremendo es que algunos optativos y predestinados, antes de reconciliarse, esto es muy importante lo que le voy a decir, ahí quería llegar, repito, porque esto es muy importante que lo escuche todos. Algunos optativos y predestinados, antes de reconciliarse con Cristo, habían caído en la red del diablo a través de los perdidos. ¿Ok? Muchos, para poderlo graficar mejor, muchos hijos de Dios que empezaron en el evangelio, esto y lo otro, muchos de ellos están tirados en la calle. Otros estaban tirados en la calle, se habían ido al mundo, pero volvieron otra vuelta, ¿verdad? Volvieron a oír la voz y ahora están en restauración. Lo más triste es que otros, al no tener una estabilidad doctrinal, siguen contaminando su espíritu y a veces caen muy bajo. Incluso dentro de la iglesia hay, hermano, hijos optativos y predestinados que caen muy bajo y están ahí caídos, pero son, hermano, hijos de Dios. Otros se van ya directamente al mundo. Por ejemplo, el pródigo. El pródigo, yo pesándolo bien al pródigo, porque antes pensaba que era como un optativo, pero el pródigo era un predestinado. Un predestinado porque nos da una enseñanza de esa manera, la palabra.
Un predestinado que hizo, pero con la herencia de papá, hizo cosas muy horribles, hermano. Ese sí que de plano, ¿verdad? Mire, destruyó toda la herencia. El pródigo era un predestinado salvo, pero al no tener comunión plena con el Padre, el pecado lo arrastró. Note usted que usted puede tener un buen padre, con buena doctrina, con buena enseñanza, con buen pan, ¿verdad? Pero como no tiene comunión con el Padre, entonces puede ser arrastrado por un espíritu de error y puede llevarlo, hermano, hacia atrás, ¿verdad? Y perderse en el sentido de perder la comunión con el Padre. Yo creo que los que pierden la comunión con el Padre que han adoptado, en este caso con el Padre espiritual, o cuando un hijo pierde la comunión de la familia, se va a la deriva, ¿o no? Porque si un hijo, por ejemplo, está, hermano, en una familia acorde y se va, y si le pasa algo, alguien de la familia le ayuda, ¿verdad? Siente esa necesidad, bueno, hay que ayudarle a este pobre, ¿verdad? Así, al menos que ya sea un desgraciado que ya ni merece que le ayuden. Pero en este caso no es así. Tenemos un padre que está ahí esperando que el hijo reaccione. Pero este había perdido, hermano, la comunión con el Padre. Un padre que era un padre proveedor, un padre con buena palabra, un enorme padre. Pero este se había rebelado, porque el espíritu de error lo llevó a cometer atrocidades con la bendición, con el dinero del reino, con el dinero de su papá. Llegó a cometer errores, pero que usted lo lee en Lucas. Errores impresionantes, hermanos, que uno dice, bueno, ¿cómo van a rescatar a este tipo? Y cómo viene hecho bolsa, se gastó toda la herencia, hermano. Pero no se la gastó comprando autos, casas, nada, solamente vacilando por todos lados. Lo extraordinario que yo miraba fue que cuando volvió a casa, que es cuando nosotros, eso es lo que le quería mostrar cuando le estaba hablando yo, cuando volveremos. Cuando volvió a casa, sentí una esperanza, dijo, yo sé que mi papá, aunque sea un plato de comida, me va a dar. Y aunque sea que esté ahí con los marranos, pero prefiero estar con los marranos de la casa que con los marranos de afuera. Porque así venía él, con mentalidad de jornalero. Yo le voy a trabajar a mi papá y voy a ser el mejor trabajador porque me merezco que, aunque sea agua, en 24 horas me den. Que no me den, perdón. Pero oiga esto, por favor, a mí me emociona esa parábola porque yo le he sacado un montón de cosas en toda la vida de mi ministerio. Pero quiero decirle algunas cositas que pude ver de otra manera. Lo extraordinario fue que cuando volvió a casa, el padre ni le contestó, en primer lugar. Porque el pródigo esperaba que el papá le contestara, dijera, ya venís otra vuelta, no sinvergüenza. Venís por más dinero. Nada. Ni lo reprendió. Es que esa es otra cosa impresionante. No le dijo nada, le dijo, mira, te mereces que te pegue, como nosotros a veces, ¿verdad? Te mereces que te pegue 2 hinchazos bien puestos vos, ¿verdad? No le dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el padre discernió, porque un padre discierne. El padre discernió, o una madre también discierne. Por eso tiene hijos. Cuando uno tiene hijos, uno conoce a sus hijos. Sabe cuando están mal y aunque el hijo quiere esconderle, de repente se le sale la cola para que no esconda. Pero uno sabe. Y entonces el padre discernió que este hijo estaba arrepentido. Que en verdad venía arrepentido. Le vio la carita, hermano, toda hedionda. Andaba todo con barro todavía porque venía del cochinero. Venía todo hediondo porque no se había ni vestido. Se fue con etiqueta, hermano, tremenda, pero cuando regresó su ropa yedía, porque venía de allá donde los marranos.
Y el padre, hermano, lo vio y no, es que, mire, hermano, Dios mío, no, aquel solo esperaba. El pródigo, me imagino que agachaba la cabeza esperando los garrotazos bien merecidos. Pero el padre solo dijo a sus siervos, y esto me gusta leerla despacito esto, hermano. Dice, pónganle ropa. ¿Qué es eso? Devuélvanle la cobertura. ¡Hala, qué rico!, ¿no? Póngale ropa, y la mejor ropa. No póngale, bueno, los trapos que dejaron los jornaleros ahí, póngale por lo menos ahí, le quitamos un poco la hediondez. No, póngale la mejor ropa. Devuélvanle, hermano, y báñenlo, ¿verdad? Con la agua. El agua es tipo de la palabra, ¿no? También dijo, pónganle anillo. Oiga esto, hermano. Esto nos habla de reconciliación. Así es como se trataba para reconciliar a alguien. Pónganle anillo. Porque también el anillo nos habla y nos indica otorgamiento de autoridad y toma de puesto de honor. Por eso es que el otro pródigo que estaba allá adentro estaba abalado. Estaba diciendo, pero ¿cómo es posible que mi papá reciba este sinvergüenza y de ribete le hace fiesta? Y de ribete le mata un chivito y trae los mariachis de México. No puede ser posible. Así estaba enojado. También el padre dijo, y esto me impactó porque leí de nuevo. Hay cosas que uno lee, yo he leído pero muchas veces la Biblia, hermano, y he pasado por esa parábola muchas veces, pero ya ve que siempre Dios le alumbra algo a uno. Y dice también, pónganle sandalias. ¿Oyó eso? Esto es, habilítenlo para que vaya a predicar el evangelio por las calles. ¿Por qué digo esto? Porque Efesios 6:15 dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y hoy en este tiempo Dios va a habilitar a muchos que están caídos, que están decepcionados, que se sienten culpables. Les está diciendo, vengan, pónganle sandalia a ese para que vaya y se restaure de nuevo y predique mi palabra. Aleluya. No importa lo que ha hecho, lo que ha pecado, pero hoy yo sé que está arrepentido y ahora me va a ser más útil que cuando estaba en ese pasado. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, cuando veamos gente así, póngale sandalias, porque ya miró el arrepentimiento, hermano, que está ahí adentro, para que así de esa manera empiece a habilitarse de nuevo y empiece otra vez a ponerse, hermano, las sandalias. Wow, qué misericordia de nuestro Padre para los predestinados cuando se arrepienten a tiempo, porque hay que arrepentirse a tiempo. Bueno, termino. En este tiempo final, el Padre está esperando más pródigos para que vuelvan en sí y reaccionen y sean perdonados y se les restituya toda la bendición. Porque recuerde que a este pródigo le restituyeron todo, porque al Padre no le falta. Por lo tanto, el Padre dice, restitúyale todo a este pobre que ha venido ahora y está acá. Y ahí empieza la historia que usted ya conoce. Entonces, qué maravilloso es saber que los que están predestinados tienen que ir a hacer su programa. Pero es mejor hacerlo en el tiempo que Dios nos está diciendo hacerlo, que en el tiempo que va a ser más difícil de hacerlo. Amén. Cierre sus ojos, yo he terminado en esta hora y vamos a orar. Y darle gracias a Dios por el privilegio que nos da el Señor. No solo de enseñar la palabra, sino de poder sentir ese amor maravilloso, precioso. Oh Padre, te damos gracias.
Y te pedimos que aquellos que están viéndonos, que están oyéndonos, en este tiempo puedan verdaderamente humillarse delante de ti. Y en su oportunidad puedan volver otra vuelta con todo el alma y con todo el corazón. Que tú puedas glorificarte en sus vidas, Señor. Porque sí, eres tú. Amas incondicionalmente. Cuando has tomado por hijo a aquellos que se arrepienten, Señor. Usted ahí también puede arrepentirse y empezar esta nueva etapa. Porque si Dios lo ha puesto a oír este mensaje, de seguro es porque quiere darle una oportunidad enorme, grande. Que algunos la aprovechamos en su tiempo, en su momento. Otros lo hacen a través de esta palabra que sale de la boca de sus siervos en el mundo. Pues esta es una palabra dirigida a aquellos que ahora tienen la oportunidad de poder oírla. Por eso yo le indico a usted que está ahí al otro lado, que este es el buen tiempo para que se arrepienta y venga al Señor y le diga al Señor: aquí estoy, quiero que me perdones. Y el Señor ha de perdonarte y meterte al reino de Él, para que empieces un estilo de vida diferente, distinto. Y aquellos que están caídos, que están oyendo la voz de Dios y saben que es la voz que les está hablando, es el tiempo de regresar. Porque de alguna manera nos identificamos con el pródigo, en algún punto de rebelión, de desobediencia, de pecado. Pero también Dios te está esperando. No te va a ir a traer, no, porque Él quiere que tú regreses. A los pródigos no se les va a traer, no. A los pródigos no se les llama. A los pródigos se les espera para que vuelvan otra vuelta a retomar ese privilegio maravilloso. A los pródigos cuando regresan se les da cobertura, se les da pan, se les hace fiesta, se les pone sandalias de nuevo para que sigan. Oh, qué tremendo. Padre, venimos orando en este día, Señor, y te pedimos que te glorifiques en medio de nuestras vidas, y que cada uno de los que estamos acá discernamos en qué posición estamos, para que en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, tú puedas darnos fortaleza, fuerza, destreza, convicción, y podamos seguir adelante, Señor, porque sabemos que en tu misericordia nos apoyamos, nos arropamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de los que está allá al otro lado, que nos está escuchando, que nos está viendo. Y te pido que obres y perdones sus pecados, que borres sus rebeliones, que entres en sus corazones y haz lo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Glorifícate en nuestra vida y que cada día nos demos y nos consagremos a ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, amado. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Y sé que tú en este tiempo final estás trayendo a muchos pródigos y los estás haciendo oír tu voz a través de lo profético, a través de las señales que estás enviando, Señor. Y ahora se afirmarán delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén.